pero en todo lo demás, buena parte de lo que ha pasado y lo que genera esas ineficiencias de las que hablaba hace un rato Erika, pues corresponden a que en los municipios la estructura administrativa se parece mucho a la de la nación. El pequeño, como no tiene plata y es pobre y además no hay gente profesional, pues entonces el problema está en problemas. Entonces muchas veces el tesorero pues tiene que ejercer 3 funciones, pero además no terminó la carrera de contaduría, entonces tampoco sabe hacer el balance. Pero lo más lindo de todo pues, es que Planeación Nacional y todos los ministerios crean unos sistemas de información lindos que nos sirven para que mejore la entidad territorial y no para llenar los reportes. Entonces toda la energía pues se la consumen haciendo esos reportes. Pero del otro lado yo sí creo que el ejercicio de esa autonomía ha hecho que hayamos llegado a una casi imposibilidad de hacer cosas asociativas. Las asociaciones de municipios, por ejemplo, para hablar de lo más elemental, y ahí donde puedo expresar mi mayor frustración, no han funcionado. Dependen mucho de que haya 3 o 4 alcaldes que son amigos, porque se conocen, porque son del mismo partido, por una circunstancia parecida que cambia inmediatamente a los 4 años. Entonces ya son enemigos, entonces ya esa asociación no sirve, pero es que además pusieron de director de la asociación, no les gusta. Pero yo realmente creo que en medio de esta complejidad, doctor Guido, que tiene esa ley de competencias para que se traduzca en mejorar el bienestar de las comunidades, pasa por la asociatividad en sus diversas formas, pero caracterizándola muy bien. Y yo empezaría por la más elemental. La asociatividad va a prestar servicios. Debería ser obligatoria. Y ahí es donde yo le digo que me han derrotado abrumadoramente, porque las regiones me saltan, la nación me salta. Pero miren, los países federales tienen formas asociativas que se les vuelven el quehacer cotidiano. Un alcalde en Alemania, usted le pregunta, señor alcalde, es un municipio bien chiquitico y hay muchos, que allá no hay ciudades grandes, allá no tenemos ahí estos monstruos que tenemos nosotros en este país de ciudad. Señor alcalde, ¿usted qué hace? Yo me paso el 80% asistiendo a reuniones de las asociaciones del municipio a las que pertenezco, obligatoriamente, porque si no tiene capacidad, le toca estar en una asociación para hacerlo. Si nosotros hubiéramos podido trabajar alrededor de estos temas asociativos con unas perspectivas mucho más concretas, no es si nos gusta o no nos gusta, no, tenemos un problema con el agua potable y el saneamiento básico. Los alcaldes que por su tamaño no pueden hacer rentablemente acueducto para su municipio, debería ser obligatorio unirse. Eso no les quita autonomía, no le quita sino la autonomía nombrar el gerente, el resto de la autonomía no se las quita porque pueden ejercer control sobre esa asociación, una cosa más flexible, sin tantas caracterizaciones. Y si eso lo trasladamos a algunas de las otras figuras, pues yo sí me declaro entusiasta de muchas otras figuras. Por ejemplo, su departamento, doctor, su departamento debería estar conformado por lo menos por 3 provincias, un departamento desconectado, 3 regiones que no se hablan entre sí, 3 provincias que no se hablan entre sí, caracterizadísimas y que han tenido una serie de inconvenientes. Es decir, uno no puede decir realmente que el gobernador del norte de Santander lidera todo el departamento. Si hubiera unas figuras intermedias, seguramente muchos de esos problemas que los tienen bien graves, especialmente en el Catatumbo, habrían podido manejarse de una manera distinta. Entonces, creo que esta sería una oportunidad muy importante para volver a revisar cuáles de estas figuras podrían ser pertinentes justamente para darle mayor peso a la ley de competencias que se va a empezar a trabajar. Mucho de eso seguramente podría surgir mejor de una asociación de vecinos que haga que el mismo servicio, por ejemplo, sea financieramente mejor, estar en mejores condiciones y además de mejor calidad, es decir, no tendrían 3 malos servicios en los municipios, sino uno que pueda ser mejor, se puede incluso pagar mejor, no sé, al gerente de la empresa, etc. Eso también requiere un ejercicio político distinto, porque si no, pues llegamos a lo que terminó un poco pasando con la LOT, que bueno, sí, claro, hay que decir, bueno, finalmente salió después de 20, 25 años,
pero ahí sí yo diría un poquito, como había dicho el exministro Amílcar Acosta, en muchos aspectos terminó siendo inicua, inocua y vaga, porque realmente crearon 20 entidades territoriales a las cuales se les prohíbe que los miembros pertenecientes la financien. No puede crear más burocracia, cosa en la que estoy parcialmente de acuerdo. Es decir, si esa función la van a trasladar, pues sí hay que quitársela al departamento que la está creando, o al municipio que la está creando, pero al final no tuvieron, digamos, ningún peso real. Entonces están sujetas a un poco de vaivenes que en la vida real no las hacen tan productivas. Pero yo creería que si nosotros, en la perspectiva de lo que señalaba, como estaba señalando Daniel, la plata no es que vaya a aumentar significativamente, pero de todas maneras comenzar, y hay que tenerlo como una oportunidad. Debería ser también la oportunidad de revisar ese concepto de asociatividad y de nuevas figuras. Algunas incluso, pues no sé, terminan teniendo, son distritos, pero al mismo tiempo están en una RAP, y bueno, digamos que tanta ventaja tiene realmente, que se creen tantas al mismo tiempo, pero yo sí creo que con un mayor peso de estas formas asociativas, muy probablemente lograríamos que esas competencias pudieran lograr mayor efectividad para cerrar las brechas. Y lo otro es que yo siento que hay una gran ilusión, el doctor Daniel aquí creo que está bajando un poco de la nube a la gente, que la ley, que el sistema general de participaciones va a alcanzar para todo. No, si nos va bien cerramos brechas y más o menos. Todavía hay que hacer un esfuerzo adicional, no alcanza solo para cerrar brechas. Entonces tampoco vamos a lograr que todo lo territorial se resuelva, así se incline un poco la balanza con lo territorial. Mucho menos vamos a lograr ese sueño de que entonces las regiones van a poder sacar su potencial económico. Nuestra descentralización es sectorial, no fue diseñada para que produjera ese otro beneficio. Por eso el triángulo de oro. Los que eran ricos se quedaron ricos y los que eran más pobres y de poco desarrollo pues no avanzaron demasiado. Y en esto avanzaron en otras cosas, sí han cerrado brechas. Pero las formas de asociatividad sí podrían explorarse para lograr en lo territorial muchos mejores resultados que lo que podrían tener cada uno mirándose consigo mismo, porque incluso eso le da la posibilidad a los departamentos de trabajar mucho más articuladamente con sus municipios, con los municipios vecinos, con los departamentos vecinos, que es como, digamos, logra agregarse en los fenómenos económicos. Mil gracias, doctora Diana. Una pregunta para Erika y para Daniel, otra pregunta. Digamos, uno de los elementos conceptuales más importantes de esta discusión es la visión diferencial del territorio. Y un concepto que marca esa visión diferencial es el de capacidades institucionales. Hasta el punto de pensar que el Estado central puede pactar con las entidades territoriales, asumir como competencias, asumir qué competencias es lo más. Y cómo el Estado se compromete no con un ánimo paternalista, sino con un ánimo propositivo, asesorar eventualmente en esas entidades para que construyan capacidades y puedan válidamente ejercer funciones derivadas de un mayor nivel de competencias. ¿Qué concepto merece eso, Erika, doctor Daniel? Doctor Guido, en la primera intervención señalaba que hay un grupo que están preparados, que quizás puedan asumir esas competencias, que tengan equipos y capital humano que les permita que en esta ley de competencias fortalecer su prestación de bienes y servicios, con mayor autonomía, con mayor independencia. Un segundo grupo que hay que acompañar desde el gobierno nacional en esa gran reestructuración que de la mano debe venir. Y ahí quiero retomar un poco la intervención del doctor Cristo. Y es esta ley de competencias, maravillosa sí, hay que aplaudirla sí, le va a ayudar a las entidades territoriales sí, pero no es la solución absoluta. Vienen debates de la reestructuración del Estado para solucionar el tema de capacidades, que va a ser transitoria y hay también su término, doctor Cristo, gradual. Pero hay un último grupo de entidades que es el mayor número, que no tienen esa capacidad institucional, que además no tienen el mayor recaudo
que no tienen la capacidad de generación de ingresos propios y muchos otros quizás que también tienen pereza fiscal. Yo creo que aquí hay que ser ecuánimes y equilibrados. No es reducir el gobierno nacional y ampliar la territorialidad sin generar resultados en los indicadores sociales y económicos. Y el gobierno nacional finalmente tiene que seguir siendo cabeza y guía. Entonces, quedo un poco, digamos, preocupada con esa cifra de 13 millones. Y quiero retomar esto porque indudablemente para que tengan esa capacidad necesitamos también recursos. Lo primero que necesito es fortalecer a la entidad territorial en capacidad, para luego decirle cómo gastarla y que sean ejecutivos en esta tarea. Yo creo que una gran crítica que tenemos en Colombia, y no solamente en un gobierno sino en varios, es que las cosas no pasan. ¿Cómo lograr que las cosas pasen en el territorio y que se ejecute el presupuesto público en corto tiempo? ¿Cómo no tener cifras de ministerios hasta ahora con el 15% de ejecución? Entonces el debate va a estar cómo capacito, cómo le entrego las herramientas a esa entidad territorial para que puedan tener unos recursos propios, ¿sí? Superar la pereza fiscal, tener unas transferencias del gobierno nacional, contar con un equipo técnico que tenga un acompañamiento del gobierno nacional y que el DNP vuelva a ser la entidad técnica de este gobierno. Ministerio de Hacienda y DNP eran esas dos entidades transversales que se ocupaban de apoyar las entidades territoriales, pero es apoyar y enseñar, no generar la MGA en el sistema general de regalías, que se vuelve un lenguaje completamente extraño para las entidades territoriales y cada vez es un requisito adicional. Entonces no es el apoyo para superar el requisito, sino es el no para no aprobar el proyecto, y eso tiene que cambiar desde el nivel central. Y es muy importante que el DNP vuelva a ser el brazo técnico de las entidades territoriales y se convierta en la columna vertebral para lograr esta gran reestructuración. Ahora, con los criterios de distribución que también van a impactar el tema de capacidad, decimos hoy 50-50. Muchas leyes en Colombia establecen una cantidad de porcentajes y nadie sabe de dónde salieron. Cuando vemos los indicadores de reglas fiscales de las entidades territoriales que no superen el 10% del trabajo operacional, ¿de dónde salen estas reglas? ¿Realmente están orientadas a la efectividad de los objetivos que buscamos? Me parece buena noticia que sea 50 departamentos, 50 municipios. He sido defensora que los departamentos son bisagras fiscales. ¿Qué quiere decir bisagra fiscal? Un departamento tiene algunos municipios con mayor capacidad de generación de riqueza y también con mayor población. En esos municipios pues hay mayor recaudo tributario y tengo otros pues muy pequeños como departamento. ¿Qué debería hacer el departamento? Ese recaudo que genera, poderlo dispersar hacia aquellos municipios de mayor debilidad fiscal y así poder también realizar inversiones estratégicas y de convergencia regional. Pero necesitamos reglas, doctor Guido, porque se vuelve el debate de ese alcalde que quizás no es de la misma línea política del gobernador. Entonces queda sujeto quizás a que la inversión que traiga el departamento dependa de quizás una simpatía política y no unas reglas de distribución ecuánimes en todo el territorio del departamento, y hay que decirlo. Entonces deben haber reglas claras para que esa capacidad instalada de cada entidad territorial cuente con los recursos. Ese 50-50, doctor Daniel, qué reto después decir cómo en cada departamento y cómo en cada municipio, es cómo los distribuyo al interior de los municipios. Ese realmente es el reto. ¿Cuáles van a ser los criterios? Seguimos limitados en un tema de categorización. Hoy nos categorizan por ingreso corriente de libre destinación y por población. Y tomamos el criterio de categorización para temas de regalías, para temas de SGP, para el tema de sostenibilidad fiscal, para el análisis que hace el Ministerio de Hacienda a las entidades territoriales. Se vuelve un criterio o la base de una fórmula que no es objetiva, porque no nos categorizamos mejor por necesidades básicas insatisfechas, por temas de patrimonio ambiental y cultural, por temas económicos de captación de riqueza y capital, incluso también población, indudablemente, y también presupuesto. Pero son temas que debemos entrar a revisar. Se quedan los departamentos haciendo el tema de fiscalización de contrabando, porque no se lo dejamos quizás a la nación, que tiene la visión del territorio completa, que tiene esas
hablaba del tema de sostenibilidad financiera, un debate del Congreso, doctor Guido. Impacto fiscal. Ese fue un debate grueso. Esta ley debería tener o no impacto fiscal. Y decían no, algunos frente a la posición que el gobierno nacional se iba a reducir e iba a entregar a las entidades territoriales el recurso. Entonces no se necesitaría mayor recurso, era el mismo, solamente que a nivel nacional disminuyó y aumentó en territorios. Pero esa fórmula no es plana. Y debemos validar cómo vamos a solucionar ciertas competencias. Debate de cárceles. Y acá hay un tema importante, no más estampillas. El segundo renglón de recaudo tributario, que se vuelve orgullo tributario territorial, son las estampillas. Entonces, cárceles, solucionémoslo con una estampilla. Entonces, creemos la estampilla pro cárceles en Colombia y dividámonos entre las entidades territoriales. ¿Eso qué es? El recurso de un bolsillo para otro, incrementar la contratación pública. Y cada vez que alguien pregunta por qué ese bien que adquirió el gobierno nacional, una entidad territorial, es tan costoso, si yo en el costo lo encuentro a menor valor, el debate del televisor. Ah, pero si usted en el costo no tiene estampilla pro cultura, pro deporte, bienestar, no las tiene. Y también es el desconocimiento en parte de la ciudadanía frente a esa carga tributaria que tenemos las entidades territoriales y el costo hacia la contratación, pero además de la inflexibilización. Hicimos un análisis de la renta de los departamentos en una ventana del tiempo de 12 años, doctor Guido, y empezamos a revisar renta por renta y destinación específica por destinación específica. De cada 100 pesos que recibe un departamento, solo el 20 es de libre destinación, solo el 20. Entonces vemos cómo alcaldes, gobernadores entran con la ilusión de hacer muchos proyectos, programas y ejecutarlos, pero quizás desconocieron esa inflexibilidad que tienen de un presupuesto público, que se va en salud, que se va en educación, en agua potable, que entenderíamos que el SGP cubre todo. No. Cuando analizamos, las entidades territoriales siguen sumando a educación, siguen sumando a salud, siguen sumando a saneamiento básico y agua potable. ¿Qué quiere decir? Que lo que envía la nación vía transferencia no cubre tampoco esos tres sectores y las entidades territoriales terminan apalancando. Entonces creo que aquí el tema de capacidad debería también estar de la mano de incentivos. Y con este último punto quiero cerrar, porque hoy este tema de incentivos no está claro, doctor Daniel. Y es si usted mejora sus indicadores, le doy un poco menos quizás. Cuando si usted mejora los indicadores le debería dar un poco más. Porque o si no, yo mejor no mejoro indicadores, porque es que si me van a quitar o no me van a aumentar, yo mejor me quedo con indicadores no favorables. Y yo creo que aquí se debería crear como un fondo de ahorro, estabilización e incentivos en el SGP. ¿De qué manera? Si usted es bueno, cambia sus indicadores, ejecuta bien, actualizó su catastro, mejoró sus indicadores en educación, salud, yo le voy a apoyar con más, no con menos. Un fondo de ahorro y estabilización. Revisar las destinaciones de propósito general. Eso no es propósito general, eso es gasto de funcionamiento de las entidades territoriales. Entonces, darle el nombre a lo que existe. Si fuera propósito general, estaríamos haciendo obras en los municipios con ese valor. Pero eso no es propósito general, es destinación específica para cubrir los gastos de funcionamiento que un municipio no alcanza. FOMPET, un tema de pensiones. Eso no es autonomía y descentralización. El déficit que hay en las pensiones en el país, empezamos a aplicar. Del impuesto de registro, saquemos para FOMPET. De estampillas, saquemos para FOMPET. Del sistema general de regalías, otro poquito para FOMPET. Y del SGP, otro poquito para FOMPET. Entonces tenemos unos recursos en una bolsa de FOMPET que además la tomamos de préstamo en época de COVID, ¿sí? Que al final eso no está sumando a descentralización. Y sí está en una bolsa de recursos que no permite poder ampliar esa capacidad institucional de las entidades territoriales. Concluyo diciendo, no más estampillas. Flexibilizar el gasto pero con reglas. Tampoco permitirle a la entidad territorial ejecutar el recurso como lo considere sin tener unas líneas claras, porque no podemos volver a las piscinas de olas con regalías y no podemos volver cuando descentralizamos y las entidades territoriales fueron, se endeudaron a los bancos y luego vino aquí la regla de endeudamiento para las entidades porque no fueron responsables. Entonces es el equilibrio entre entidades territoriales y gobierno nacional. Y tercero, corregir las imperfecciones de los impuestos territoriales. Seguimos con devuelve. El ganado sale en pie. Y seguimos con impuesto de devuelve. Entonces, realmente es una renta que desgasta,
a una entidad territorial o que le aporta recursos. Esos son análisis que debemos hacer. Seguimos con el impuesto sobre vehículos como está. Actualmente, Villa del Rosario tiene los descuentos mejores a nivel país. ¿Dónde matricula uno su vehículo? Pues en Villa del Rosario, 3 años el 70% de descuento sobre el impuesto de vehículos, pues van para Villa del Rosario. Y dicen que esta renta es piguriana. Eso dice la doctrina, la teoría, pero no es piguriana porque no compensa ninguna externalidad negativa, ni la contaminación, ni el tráfico, no lo compensa. Y sin embargo, las entidades territoriales compiten por esta renta, que hoy se concentra el 74% en 4 entidades a nivel nacional. Entonces tenemos un impuesto de vehículos, tenemos los vehículos, obviamente el desgaste de la malla vial, pero estos vehículos matriculados en cualquier otra parte donde hay descuentos o por asuntos de postventa, prefieren la placa de otro lugar. Si no corregimos esto en materia tributaria, pues nos hacen transferencias, pero no generamos recursos propios sólidos. Entonces creo que aquí va a ser transversal la tarea posterior a esa ley de competencias y validar esos 13 billones indexados a 2038. ¿Cuánto sería, doctor Daniel? Para que las entidades también no se hagan falsas esperanzas frente a cuantías, pero sí con un recurso mejor organizado, con competencias claras y con una reestructuración del Estado que va a permitir mejorar sus condiciones económicas y sociales y ser un poco más homogéneos en un país con diferentes realidades. Porque hoy en Colombia, dependiendo usted donde nace, tiene un paquete de derechos diferente a otros según el lugar de nacimiento. Bueno, el tema de capacidades territoriales es uno que hay que tener muy en cuenta, y así fue ordenado por el acto legislativo. El acto legislativo dijo que debía haber un proceso gradual de cesión de competencias de la nación a los territorios, teniendo en cuenta las capacidades territoriales. Y está claro que las capacidades territoriales no son homogéneas en toda la nación. El punto de partida básico es que uno puede argumentar que, por ejemplo, dentro de los municipios, 700 u 800 municipios tienen capacidades institucionales muy limitadas, de más o menos 1.100 municipios que hay. Y en los departamentos, pues uno puede decir más o menos la misma cosa. Una historia son departamentos como Antioquia o como Atlántico, y otra historia son otros departamentos, pues que no voy a mencionar para no sonar agresivo. Entonces, un planteamiento de la ley de competencias es que hay que generar una nueva recategorización de los departamentos y municipios en Colombia. Hoy esa categorización está basada en la ley 617, una categorización que clasificó a los municipios en 6 categorías, y la lógica de esa categorización no era como un parámetro o un criterio para políticas de desarrollo territorial, sino que fue hecha esencialmente para definir las escalas salariales de los empleados municipales y para imponerles normas de control fiscal, que posteriormente se ha utilizado para otros criterios de desarrollo territorial con suma inconveniencia. Entonces, un debate muy activo al interior de la mesa ha sido cómo recategorizar los departamentos y municipios para sobre ellos aplicar, digamos, políticas diferenciales. La ley va a traer una propuesta de recategorización. Esa ley de recategorización va esencialmente a medir temas poblacionales, temas de ruralidad o de distancias centros urbanos y temas de capacidades fiscales e institucionales. Ahora, ¿qué se hace con esa recategorización? Hay una discusión activa. Uno puede decir, si uno llega a la conclusión de que el municipio no tiene las capacidades para asumir una competencia, ¿qué hacer con esto? Ha habido 2 escuelas dentro de la mesa y la discusión entre esas 2 escuelas ha sido muy grande. No quiero mencionar tampoco los defensores de una y otra escuela para no estigmatizar a mis oponentes, pero la idea es muy sencilla, pero yo la planteé en la mesa en estos términos. Si mi hijo llega y me pone una tarea de matemáticas
matemáticas y dice que lo ayude con la tarea de matemáticas porque no pudo con la tarea de matemáticas, yo tengo dos opciones. Una opción es decirle a mi pelado, pásame esa hoja, yo le hago la tarea. Y la otra opción es, venga chino, yo me siento a hacer la tarea con usted. En la mesa están las dos posiciones. ¿Sí? Hay gente que cree que si un municipio no puede hacer la tarea, entonces la nación tiene que asumir esa tarea. Y hay gente que cree que si un municipio no puede hacer la tarea, lo que se tiene que hacer es proveer un acompañamiento por el tiempo que sea necesario para que el municipio desarrolle esas capacidades. Esa es una instrucción pero en todo caso está sobre el tapete la idea de que hay que fortalecer de aquí en adelante el proceso de descentralización tiene que ser un proceso de fortalecimiento de las capacidades de los territorios que tienen atrasos relativos de carácter institucional. Eso está bastante claro. Además, yo diría que hay mucho interés de la cooperación internacional por apoyar este proceso. La cooperación internacional está muy pendiente de este proceso y en particular donde quieren ayudar es en eso. Y eso a nosotros nos parece valioso y creo que hay que mantener ese espíritu de cooperación vivo para fomentarlo. Pero la verdad verdadera es que las entidades territoriales con altas capacidades en Colombia son limitadas. Por decir algo, solamente para hablar del sector salud donde hay una medición. En Colombia, los recursos de educación que se supone que son territorializados, en el sector de educación solamente lo pueden administrar aquellas entidades que son certificadas. Y esa certificación solamente la han recibido del orden de 90 entidades territoriales en Colombia. Y en Colombia, si sumamos departamentos y municipios, tenemos más de 1.150 entidades territoriales y solamente hay 97 certificadas. Eso es una medición burda pero importante de que la distribución de capacidades en el territorio nacional es muy complicada, muy dispar. Por eso en la mesa vemos con ojos muy favorables el tema de la asociatividad, con matices, tal como lo dijo la doctora Viviana, pues nos parece que si 3 municipios o 2 departamentos tienen debilidades para llevar a cabo individualmente un proyecto, probablemente la asociatividad fortalezca la capacidad de gestión de proyectos que tengan los territorios. La asociatividad tiene un matiz que no está resuelto todavía en Colombia, y es que seguramente la asociatividad en muchas regiones piensa en asociarse porque creen que eso va a significar una fuente adicional de recursos para las nuevas entidades territoriales. Y eso desde el punto de vista del gobierno central pues es insostenible. Yo no puedo mandarle recursos al municipio, al departamento, a la provincia, a la RAP y a cada nueva entidad territorial que se vaya formando. Lo que uno sí puede decir es, yo no tengo ningún problema que se asocien en un departamento, asociación en un municipio, para hacer un programa de inversión siempre que lo financien con los recursos que ya tienen. Ese es un debate abierto también totalmente. Ha habido otra serie de temas, digamos, la doctora Erika tocó una serie de temas muy interesantes que son fuente de debate, habló de todo este tema de tributación. Hay muchos temas que la ley hemos decidido que no vamos a tratar, que son tantos y tan complejos, que realmente toca hacer una secuencia de temas que no vamos a tratar. Uno de esos es el tema de la tributación territorial, que en el debate de cómo fomentar la descentralización le van a decir a uno, pero hombre, ¿cómo así que usted quiere fortalecer a los territorios y no piensa sobre la tributación territorial? Pues lo que pasa es que toca dar un paso tras otro. Otro tema que se ha convenido no tratar es el del control fiscal. Hemos convenido tratar el control administrativo que pueda ejercer el gobierno, pero no el control fiscal que pueden ejercer las contralorías. O sea, en la ley no vamos a hacer una propuesta de reforma del control fiscal, a no ser que luego el Congreso quiera incorporar esa discusión y meterla. Pero es una discusión política muy complicada. Otro tema que vamos a meter es el de la reforma administrativa. No vamos a decir en esta ley cómo es la reforma administrativa que se tiene que hacer,
Es decir, la ley sí va a dejar una agenda de temas que tienen que ser desarrollados con posterioridad para ir avanzando pues uno por uno, porque todos al tiempo realmente es imposible abordarlos. Eso es lo que yo diría, doctor Piero. Muchísimas gracias. Tomo la palabra del doctor Daniel para concluir este panel. También lo decía el doctor Cristo, estamos avanzando. Ahora lo que es la activación del tema, que ha ganado mucha centralidad en los últimos años. Hay varias propuestas caminando. Naturalmente, hacer reformas de este calado, de esta profundidad, no es sencillo. Hay diferentes problemas que no vamos a encontrar en el camino, pero esto sigue. Y el tema territorial, doctor Cristo, usted lo sabe muy bien, es un tema que está presente no solamente aquí, sino en muchas partes del mundo. En Europa lo siguen discutiendo. Las autonomías españolas siguen reclamando las autonomías. En estos días me enteraba yo, por ejemplo, por medio de comunicación, que las autonomías españolas están reclamando la posibilidad de manejar ellas el tema de las migraciones. Hasta ahí han llegado. Y ellos, desde el punto de vista de la autonomía, se pelean un metro de carretera. Entonces, ojalá que este proceso descentralizador que está reiniciándose, algunos hablan de la tercera o cuarta ola de la entrevista en Colombia en estos últimos siglos, nos permitan construir un mejor país, fundamentalmente un mejor Estado, porque como están las cosas no están bien. Yo le agradezco mucho al doctor Cristo, a la doctora Viviana, a Erika, al doctor Daniel por sus importantes aportes a este proceso. Creo que hay lugar a unas preguntitas. Daniela. Sí, señor, queremos darle espacio a dos preguntas. Queremos saber si de pronto desde el público alguien la formuló en el papel que le entregamos o si de pronto la tiene y le pasamos el micrófono. ¿No hay preguntas? ¿Por acá? Claro que sí. Ya te llevamos el micrófono. Buenas tardes, doctor Guido, don Fernando. Soy Sebastián Soto, enlace de la Colombia Humana ante el Ministerio del Interior y Defensa. Doctor Guido, usted ha sido un muy buen aliado, un senador excelente. Le reconozco que en tiempos oscuros de campaña, usted en Caldas fue un faro, una guía hacia muchos sectores que teníamos que unirnos hacia un presidente común. Doctor Fernando, la situación con el Estado Mayor Central lo comprendemos como 7 conflictos armados que están comprendidos: el Estado Mayor Central contra el ELN, el Estado Mayor Central contra las disidencias de las FARC de Ayas Calarcá, los comandos bolivarianos de la frontera y otros conflictos armados que no me voy a quedar aquí a decirles. Los invito a ver la charla con la Corporación Corpeí sobre este tema de derechos humanos. Pero, doctor Fernando, ¿siguen habiendo guerrilleros o solamente hay terroristas con capucha? Bueno, eso da para otro panel convocado aquí por el doctor Guido. Puede ser el abrebocas para una nueva invitación, que siempre es bueno tener una excusa para venir a avanzar. ¿Cómo es tu nombre? Sebastián Soto. Sebastián. A mí me llama muchísimo la atención la pregunta y es muy atrayente, porque yo estaba reflexionando mucho sobre eso, sobre todo después del paso por el Ministerio del Interior. Cuando el ELN cometió la barbarie del Catatumbo del mes de enero, yo en varios medios de comunicación dije que con los cadáveres que había sepultado el ELN en el Catatumbo, de exfirmantes de paz, de líderes sociales y también de combatientes de las disidencias,
también se había sepultado la legitimidad política, lo poco o mucho de legitimidad política que le quedaba al Ejército de Liberación Nacional. En estos días también una importante dirigente política de este país me decía: oiga, ustedes cometieron una equivocación en la negociación del acuerdo de paz del 2016, y es que después de haber firmado la paz y después de que las FARC se desmovilizaron y se desarmaron, han debido decir con toda claridad que hasta ahí había llegado el conflicto armado interno en Colombia y que ya lo que quedaba era violencias residuales. Y yo le contesté un poco para ir concretando la respuesta. No se hizo porque en ese momento aún se consideraba que el ELN al menos era un grupo que, más allá de todas las barbaridades, más allá de las complejidades, era un grupo que había tenido origen político y que tenía un propósito político. Pero hay que decirlo con toda claridad, y ese tema lo discutimos hace poco también en otro panel en Bogotá. La violencia en Colombia cambió totalmente, y la sociedad colombiana, ni el Estado ni las fuerzas militares hemos entendido ese cambio en la violencia. Ya no hay estructuras ilegales que buscan cambiar el modelo económico, político y social del país. Ya no hay estructuras ilegales jerarquizadas en el nivel nacional, sino todas son territoriales. Ya lo que buscan es el control de las economías ilícitas en las distintas regiones. Ya evaden permanentemente enfrentarse a las fuerzas militares y de policía también. Entonces, la gran pregunta es: ¿qué vamos a hacer en el 2026 en materia de seguridad y en materia de paz? Este gobierno hizo un esfuerzo muy grande, ambicioso, si se quiere, ingenuo, o con mucha autoconfianza en sí mismo del presidente, de abrir todas estas mesas y hablar de paz total. La respuesta a estos grupos, la gran pregunta es: usted cuando se sienta a una, entre comillas, negociación política con la disidencia, no me gusta el término, no es culpa tuya obviamente, de Estado Mayor Central, eso ni es Estado, ni es mayor, ni es central, ¿no? Eso son unas disidencias, unos bandidos que incumplieron el acuerdo de paz. Y la pregunta es: cuando usted se sienta con todos esos grupos, ¿usted qué negocia? Es que no hay nada que negociar distinto al sometimiento a la justicia. No hay ninguna negociación política, no hay ninguna aspiración de un cambio social en el país de esos grupos, así fuera equivocado por las armas. Ellos no están buscando eso, ellos simplemente están buscando el control territorial. Entonces, digamos, más que la cruda pregunta de si hay guerrilleros o son terroristas con capucha, a esa respuesta yo diría que hay una nueva violencia en Colombia y que tiene que tratarse de manera distinta, y que este tema de la paz total, a pesar de los esfuerzos del gobierno, no funcionó. En el 2026 tenemos que empezar a pensar bien los colombianos qué vamos a hacer frente a ese fenómeno de la violencia en estos territorios, porque yo creo que la fórmula de la, entre comillas, negociación política ya no cabe ahí, porque no hay ningún conflicto político con esos grupos, ya son bandas criminales que se pelean entre sí por los negocios y que no están buscando ningún cambio en el país. Muy bien, tenemos otra pregunta por acá. Bueno, muy buenos días y muchas gracias. Creo que se ha tratado ya el tema con todos los panelistas, el doctor Guido, el
que seguro no las vamos a resolver ni en el 2038, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos ir andando desde digamos, la academia, los investigadores independientes, los grupos de investigación, los colectivos de organizaciones sociales, en este proceso para decir, bueno, ya tenemos una luz de esperanza con el acto legislativo, porque cuestionábamos mucho el tema de que el país se recentralizó y que alcanzamos a vivir unas esperanzas, pues decíamos en los municipios, tranquilos que ya llega la plata, lo planteaba el doctor Cristo, vamos a resolver estos problemas. Y seguimos con unos problemas porque, lo dice la doctora Erika, un tema de capacidades. Y esas capacidades no solo se resuelven con plata, sino con el acompañamiento técnico, con el direccionamiento en los territorios de cómo hacerlo. Como un alcalde con su consejo, como un gobernador con sus diputados, como las diferentes corporaciones tienen esas capacidades, ¿cierto? Si a veces no las vemos en el mismo territorio. Pero ¿qué hacer para seguir andando nosotros en este camino? La doctora Viviana planteaba ese ejercicio. ¿Qué hacemos desde la misma academia? Que no nos digan, o bueno, yo ya no estoy en la academia, pero lo hago desde la autonomía propia como investigadora, de las posibilidades de aportarle a esta nueva dinámica de gestión territorial a partir de los sistemas del sistema general de participación. Acabamos de descubrir que teníamos micrófono. Ya para terminar. Mira, yo vuelvo seguramente a hacer una voz disonante, pero es que cuando empiezo a oír que lo que hay que hacer es fortalecer capacidades, me erizo. No porque no crea que hay que fortalecerlas, sí hay que fortalecerlas, pero es que esa ha sido la disculpa de 30 años para no descentralizar. El país cogió y de una vez hizo una descentralización radical. Con la elección popular de alcalde le entregó competencias a todos los municipios, la misma. Nunca hubo eso de que entonces miremos a ver si son diferenciados. Entonces yo creo que ya es como en el colegio, ya está un poquito tarde para que empecemos otra vez a hacer ejercicio. Pero mientras tanto, esto ha sido la disculpa permanente. No es que como el municipio no tiene capacidad, pues no va a tener capacidad porque es que al municipio le pusieron unas cargas, pero que no se deriva simplemente de la competencia. La ley 617 fue la que terminó dominando el escenario institucional en el país. La ley 617 no era una ley para generar mejoras, la ley 617 era una ley para frenar el sobreendeudamiento de los municipios y evitar que todos llegaran a la ley 550 y que los que habían llegado salieran a través de medidas muy restrictivas. Entonces, ahí sí, doctor Daniel, en el mundo de los economistas, incluso desde la Dirección de Apoyo Fiscal, pues la primera recomendación era recorte todo el gasto, recorte la capacitación, señor departamento, usted, no, usted todo eso es la asistencia técnica a los municipios, eso es un gasto suntuario, acá, ¿sí? Pero adicionalmente tenemos una categorización para que los funcionarios municipales, el de la categoría 1 no gane tanto, el de la 2 gane tanto, es decir, que si ustedes van a un municipio de sexta categoría, pues la posibilidad de que tenga alguien que tenga formación es muy bajita. Entonces, el Estado, digamos central, sofistica todos los mecanismos para la ejecución de la gestión en los territorios, pero los territorios así se inventen todo lo que quieran. Si ustedes se inventan unas normas contables que son de un contador con especialidad, ¿a quién le vamos a decir que vaya y capacite al contador que ni siquiera es contador en el municipio? Para dar un ejemplo. Y así con todo. Entonces, usted para hacer las vías necesita un ingeniero, pero no puede tener ingeniero, entonces ¿a quién va a capacitar? Yo creo que la discusión hay que ponerla en otro sitio. Es más, muchas gracias por la pregunta, me dio la oportunidad de decirles. Yo creo que otra vez la planeación, el Ministerio de Hacienda, dando la capacitación en el país, otra vez el ratón cuidando el queso. O sea, eso es lo que ha pasado en 30 años, se ha pasado capacitando, y entonces, ¿por qué no están mejor? Si es que sí lo han hecho, porque se capacita desde la perspectiva de la nación. Yo creería que sí tienen un papel fundamental las entidades que están en el territorio, las universidades, los centros de investigación, los centros de pensamiento, para lograr mejorar no solo, digamos, la habilidad técnica, sino el pensamiento estratégico, para que la gente entienda que si usted quiere mayor
ahí sí piden el Chocó. Ese debería ser el que más gana, no el que menos gana, porque se enfrenta a todas las adversidades, obviamente es el que menos formación tiene, y entonces pues lo único que estamos haciendo es reproducir, claro, es una cosa que parece técnicamente bien hecha, pero lo único que estamos haciendo es reproducir, digamos, una manera de ir generando un desarrollo que siempre va a ser limitado. Entonces, a mí personalmente me preocupa mucho todas esas condicionalidades de que entonces, como no tienen capacidad, primero nadie le va a devolver, ya descentralizar pues todo. Pero lo segundo es que yo creo que las capacidades, el fortalecimiento de las capacidades tiene que tener un cambio de perspectiva, porque si no vamos a estar como la burra en el pantano, dele, pero no van a mejorar, porque ¿cómo van a mejorar? Si el maestro que usted tiene puesto en el último territorio es el de menor nivel de toda la posibilidad, pues el maestro va a seguir teniendo las limitaciones, en algunas cosas se van a poder mejorar, pero yo creo que sí deberían tener un papel, sobre todo porque se está pensando en un componente territorial mucho más alto de potenciar las capacidades que podrían formarse desde los centros de estudio territoriales, que van a dar un concepto mucho más territorial. Si ustedes me preguntan por el respeto de ustedes, yo no me haría ninguna ilusión si la formación de capacidades vuelve y queda en el nivel nacional. En 20 años hay que descentralizar, porque como las entidades territoriales, las 800, pues no tienen capacidad y no van a avanzar. Es que estamos, los unos van en un superjet y los otros van en... Claro, pero eso no hace que si recoge la capacidad, que si la competencia la recoge a nivel nacional va a estar mejor hecha. Yo creo que hay que ponerle proporción a lo que se le está pidiendo dentro de la competencia al nivel territorial. Y en esa medida hay que mejorar, digamos, capacidad, y en esa medida el liderazgo de todos estos institutos debería ser mucho más prominente. O como la salud, ¿cómo va a mejorar la salud si los mejores médicos no están en el Chocó, están en Bogotá, en las clínicas elegantes de Bogotá? O sea, es obvio que así pues no vamos a poder patear, porque ningún médico de la clínica Santa Fe pues se va a ir a vivir al municipio más pobre y más violento de Colombia si no le ofrecen una condición que sea medianamente atractiva. Eso no va a pasar. Entonces pues es como vamos a seguir dando vueltas sobre eso. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas por resolver todas las inquietudes, por hacer parte de este conversatorio, y a ustedes, nuestros asistentes, gracias por acompañarnos. Espero que tengan